Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Estamos al aire luego de que se suspendiera, se levantara la sesión por falta de quórum en un debate que comenzó hoy al mediodía. Una sesión especial convocada por la oposición para principalmente emplazar a varias comisiones en debates que tienen que ver con declaraciones de emergencia que involucran principalmente a la Comisión de Presupuesto. José Luis Esperta es su presidente, como diputado de aquí de La Libertad Avanza, y en esa línea es que desde muy temprano se trenzaron en una discusión reglamentaria porque, bueno, los emplazamientos son una estrategia que desde hace varios años mantiene la oposición en función justamente de poner en agenda temas que el oficialismo no gira a las comisiones o no le da el lugar central que quienes impulsan las iniciativas buscan o pretenden. En esta discusión compleja que hay entre oficialismo y las distintas oposiciones. En este caso, esta sesión fue convocada para hoy por principalmente el bloque de Democracia por Siempre, junto con otras partes del radicalismo que está dividido en varios bloques, así como también por Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Se comenzó con mucho quórum. Estamos viendo aquí las imágenes del momento del inicio de la sesión con justamente el himno nacional. 136 diputados estuvieron sentados en sus bancas y ya desde el principio, con las cuestiones de privilegio, con la primera cuestión de privilegio, comenzaron los ruidos entre el bloque oficialista y el principal bloque opositor de Unión por la Patria. Le doy la bienvenida a mi colega y compañera Melissa Jofré, que también venía siguiendo muy atentamente este debate y que, bueno, ahora vamos a tratar de compartir con ustedes todos los análisis de lo que sucedió en el recinto de la jornada del día de hoy. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? Bueno, día complicado, ¿no? Porque Sí. La verdad que esta sesión poco a poco fue subiendo de tono con temas que estaban por fuera justamente desde el temario, de los proyectos que se querían, sobre todo, emplazar a comisiones. Había muchísimos sobre diversos temas. Los únicos que llegaron a aprobarse tienen que ver con el financiamiento de universidades, las iniciativas para incrementar justamente la partida presupuestaria para las universidades y también la emergencia pediátrica para el Garrahan. En realidad para todas las residencias del país, pero con foco en este conflicto que envuelve al hospital desde hace ya varias semanas. La realidad es que, bueno, esos eran los dos temas, si querés, principales. Vamos, Meli, rápidamente enfrente, que está nuestro compañero Gonzalo Salabarrieta ahí, que estamos viendo... La ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. En vez de largar un enjambre de diputados para pedirte decreto por decreto, uno por uno, se levantan, se miran cara a cara, se insultan, le regalan a la sociedad argentina que está cansada, harta, agotada, agobiada de todo esto, la peor escena que le puedes dar. Nosotros convocamos a esta sesión por los temas,
no por los partidos políticos. El Garraham es un tema que le importa a la gente. Universidades es un tema que le importa a todo el sector universitario entero. El tema de Alzheimer, la ley de Alzheimer, la ley de pymes, retenciones, chicos, mira todos los temas que nos quedaron. Temas para emplazar. Lo único que les digo es lo siguiente, ¿te importan esos temas? Sentate, sentate. Y el presidente, en vez de quedarse quieto, Menem, concretamente de levantarse y hacer fracasar la sesión. el primer error es del presidente Menem, que no me concedió la palabra en una hora entera, sé que estoy levantando la mano, para poder ordenar esto, ¿sí? Que es lo que estaba haciendo en el momento en que se levantan. Hacen el careo, lo empujan a Esper. Pero ¿por qué no se van a la esquina? ¿Por qué no dejan que el Congreso trabaje? Evidentemente hay una decisión de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria de que estas escenas pasen. Porque todos los temas que habían pedido desde la bancada de Unión por la Patria, que involucraba a bibliotecas populares, al Instituto del Teatro, el Banco Nacional de Datos Genéticos, estábamos para tratarlo. No los incorporamos en la nómina nuestra, porque nosotros le circulamos el pedido inicialmente a Unión por la Patria, a Encuentro Federal y al resto de las bancadas, y en su momento ellos estaban con la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue la contestación. Entonces, la verdad, el pueblo argentino no puede estar atado a una tobillera, ni tampoco secuestrado o maniatado al Instituto Perón. A mí me importan otros temas. ¿Ahora qué va a pasar, diputado, con esos proyectos? No, nosotros, por suerte, pudimos rescatar dos temas centrales, que son Garraham y universidades, que son centrales, que el nivel de reclamo, el nivel de consenso es total. El gobierno avanza en esta cuestión de decir, de desmantelar universidades y desmantelar el Garraham. Por lo menos hoy, la semana que viene, el Congreso tiene otra nueva fecha para poder tratarlos. Diputado, bueno, quedó en el tintero juicio por jurado, quedó el tema de retenciones, quedaron temas importantes. El tema de retenciones, miren, ahora en unos días empieza la rural. Por todos lados nos llegaron mail de los productores. Un país no puede salir adelante cambiando las reglas de juego de esta manera. Que te las subo, que te las bajo, que te las subo. Pero él no venía a ordenar la macroeconomía, Milei. O sea, ¿cómo vos le haces al sector productivo por excelencia, que es el campo, esto? O sea, esto ya pasó con el kirchnerismo. O sea, reaccionemos, por favor. Nosotros lo que queríamos era agarrar todos los proyectos que trataban sobre retenciones para que vos le des un rumbo. Digas, bueno, mirá, bajemos las retenciones de manera gradual, o no, o bajémoslas de una, pero discutámoslo. En serio, realmente la mayoría de los diputados hoy acá hicieron una escena bochornosa. Nosotros desde Democracia para Siempre pedimos la sesión y trabajamos de frente sobre los temas que importan a los sectores que nos reúnen a la mayoría de los diputados. No somos los dueños del quórum. O sea, hoy alcanzamos 137 diputados porque evidentemente de distintas bancadas hay una preocupación por todos estos temas que les estoy nombrando. El tema de salud mental, chicos. O sea, en serio, estamos hablando a todos los canales de televisión, llevando un mensaje y la preocupación. El otro día estuve en Corrientes, en el puente que conecta Resistencia con Chaco, sí, la capital de Chaco y Corrientes, hay gente patrullando para que no se suicide la gente en el puente. O sea, hay un nivel acá hay una desidia política terrible y tienen que hacerse cargo del costo político, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Y ahora van a pedir la reanudación de la sesión la semana que viene. ¿Cómo va a seguir esto? Porque la realidad es que, más allá de que quedaron muchos temas, quedó una sesión inconclusa. Sí, la sesión inconclusa por los temas a tratar, que eran 2 juicios por jurado y la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Miren, el 8 de julio se le vencen las facultades que delegaron algunos diputados cuando le votaron la delegación de facultades a Milei. Pero también en el decreto 7023 Milei se autoprorrogaba facultades. Entonces, lo que digo es, si vos querés realmente controlar al Poder Ejecutivo, quédate, tratá la ley que hoy cumplió todo el recorrido, que es la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia, y tratala. No te quedes a tirarle agua a Esper, a regarlo. No va a crecer nada de parte de Esper, por más que le tire agua o lo escupas. Hubo una agresión que en la transmisión no se ve. ¿Nos puede contar? No, yo estaba en la banca en ese momento haciendo uso de la palabra y no pude ver qué es lo que estaban haciendo. Era un bochorno porque se matonean, es una vergüenza. No, la verdad, no nos votaron para eso. O sea, realmente yo soy nuevo en esto, hace 1 año y pico que estoy acá, no me gusta esto. Lo venimos diciendo en la labor, en las reuniones. A ver, vos ponele toda la pasión. Yo trato a veces que cuando vos defendés los temas, está bien siempre un poco un grito, pero quédate en la banca, vení a trabajar y tratá los temas. ¿Cómo se sale de esto? Yo creo que es un llamado en general a todos, no sé, la verdad que te desconcierta a veces, ¿viste? Porque te debe pasar a vos también como periodista, nos pasa a nosotros desde nuestro lugar institucional, usar este tipo de espacios para llamar a reflexión, pero no sé, porque en el medio que te estoy diciendo esto, capaz que están echando gente del Garraham y mandando a los residentes a que lo hagan de corazón, ¿viste? Entonces, hay una Argentina que se está desarmando que a mí me parece que no somos todo lo mismo. Primero, no somos todo lo mismo, no estamos en ese núcleo en donde los dos se vuelven lo mismo. Se enamoran del relato, se apasionan y se enceguecen y traban la Argentina.
Unión por la Patria dice que esto es porque no los dejaron mocionar por el tema de Libra. ¿Usted está de acuerdo con esta observación? La sesión, ¿cuándo fue? La anterior, no la otra. Estuvimos 3 horas pretendiendo que ponga a consideración una interpretación del reglamento. Realmente es un atropello. Creo que fue clarísimo el diputado Ferraro. Fue clarísimo el diputado Maxi Ferraro en ese aspecto. Entonces, pero contundente, lo acompañó con argumentos centrales del reglamento interno. Me parece realmente tristísimo que se haga esto, que se tienda a romper, que se haga un uso y un abuso de romper las sesiones. Es una locura. Entonces, ¿de quién es la culpa de que se haya levantado? Para empezar, el presidente de la Cámara. Vos llevás el presidio de toda la Cámara. Vos tenés que llamar al orden. Vos no podés permitir que un diputado se burle cuando el otro está... Hacé uso de la palabra, reservá tu opinión, hacé lo que quieras, pero llevá el presidio, de eso no lo pierdas. ¿Qué se le dice a los trabajadores de la Marina Mercante que en cantidad de 40.000 estaban esperando que haya una sesión para poder avanzar en el tratamiento de los DNU del presidente? Te quedó Marina Mercante, te quedó Alzheimer, te quedó una caterva de un montón de temas que lamentablemente es la misma respuesta. Gracias, diputado. A ustedes. Bueno, Aman, aquí estábamos escuchando al testimonio del diputado Pablo Giuliano, recordemos, de Democracia para Siempre, quien junto con algunos compañeros de su bloque habían solicitado esta sesión que fue la que comenzó al mediodía, donde se llegaron a aprobar los emplazamientos en la cuestión de las universidades y el garantizar su funcionamiento, y también puntualmente uno de los proyectos que apuntaba a mejorar la situación del Garrahan y en cuanto a su emergencia, no así la posibilidad de darle la habilitación de debatirlo y tratar los temas en esta sesión. Se necesitaban los 2/3, eso fue rechazado, y como bien le estábamos consultando al diputado Giuliano, lo que sucedió en el recinto fue que justamente entre idas y vueltas, cuando Unión por la Patria solicitó el emplazamiento nuevamente a la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda Libra, donde recordemos todavía no están elegidas las autoridades, no hay una presidencia electa, ahí es donde empezó el conflicto y en donde finalmente Martín Menem decidió finalizar esta sesión por falta de quórum. Gracias, Gonza. Ahora en cualquier minuto volvemos contigo porque, bueno, los diputados se levantaron, se fueron y quedó sin quórum finalmente esta sesión. Una sesión que decíamos, Gonza, cuando, bueno, tengas algún otro diputado por ahí, avísanos. Y volvemos rápidamente contigo ahí a Pasos Perdidos. Muchas gracias. Bueno, perfecto, escuchábamos... Aman, será un placer, dale, acá estamos. Hasta cualquier momento. Escuchábamos a nuestro colega que desde temprano también habló con varios diputados de la Nación cuando se resolvió la labor parlamentaria, una labor parlamentaria compleja también, que vamos encontrándonos en cada sesión, justamente la discusión y la queja de muchos de los bloques porque no termina dándose un acuerdo en el funcionamiento y el desarrollo de las sesiones en labor parlamentaria, y por eso o hay que votar en el recinto el temario o se generan muchas confusiones y discusiones reglamentarias. Meli, algo que parece ser el leitmotiv de este momento en el Congreso de la Nación. Sí, Amanda, pero bueno, también mencionar esto que destacaba Giuliano, ¿no? Finalmente terminó todo en un enfrentamiento entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, que ya venía, como te decía, un poco subiendo de tono en el tramo de las cuestiones de privilegio. La sesión arrancó con un quórum holgado, la verdad es que la oposición no sufrió esta vez el número, fue sobrado, y sobre todo, bueno, también destacamos con los compañeros en las crónicas, en el comienzo de esta sesión, la presencia de Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, dando quórum en una sesión pedida por la oposición. Como te decía, empezó todo con cuestiones de privilegio, donde algunos temas que empezaron a surgir fueron justamente el fallo de la justicia estadounidense contra la Argentina por la estatización de YPF. También la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, que está en prisión domiciliaria, y hasta, te diría, el conflicto, hasta esto pasó, el conflicto internacional entre Israel y Palestina. Fueron temas que fueron caldeando la discusión. Y bueno, después lo único que llegó a votarse fueron los emplazamientos a comisiones para 2 temas, que si te parece después detallamos qué días y horarios quedaron para hacerse esos plenarios. Buenísimo, sí, todo eso es parte del debate que se dio en esta sesión, pero hoy hubo una parte en medio nos perdimos, escuchábamos un poco lo que estaba sucediendo a partir de las intervenciones de los diferentes diputados.
que en definitiva fueron, bueno, marcando el diferendo que había respecto si era el momento o no para avanzar con estos emplazamientos, con algunos de ellos y con los debates respecto también si era el momento o no para la discusión en torno a la conformación y finalmente las autoridades del caso, de la comisión investigadora del caso Libra. Ahora en un minuto vamos a estar con uno de los diputados que estaba hasta instantes recién en el recinto y se cruzó para este lado justamente donde estamos nosotros en el anexo, pero me decías, Meli, que tenemos por lo menos 2 fechas ya previstas para la semana próxima, para el martes, justo antes del feriado del 9 de julio y también antes de que entre en receso esta Cámara por el receso de invierno. Por lo menos el martes ya se sabe que va a haber 2 plenarios de comisiones que incluyen a la Comisión de Presupuesto, que es el principal objetivo que tuvo la oposición para esta sesión del día de hoy. Exacto, bueno, de lo que se quejó la oposición, de que José Luis Espert, quien la preside, no abre esta comisión y además, bueno, fue justamente hoy el protagonista también de estos enfrentamientos que hubo en el recinto, pero sí, se aprobaron estos emplazamientos para el martes 8 de julio a las 12 horas al mediodía. Se va a reunir un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias y la de Presupuesto para tratar los proyectos que tienen que ver con la emergencia en pediatría y de las residencias nacionales. Que ya se habían discutido en las otras comisiones en algunos momentos, ya había tenido ¿no? dictamen de salud y de familias, pero bueno, justamente faltaba presupuesto. Este emplazamiento se votó por 164 votos afirmativos, 66 negativos y 0 abstenciones. Y también se aprobó el emplazamiento para tratar los proyectos que tienen que ver con el financiamiento universitario, un déjà vu de la ley que se aprobó y luego vetó el gobierno el año pasado. Se van a reunir las comisiones de Educación y de Presupuesto el martes también, 8 de julio, a las 16 horas. Estas comisiones, sí, ninguno tiene dictamen porque la Comisión de Educación también está presidida justamente por un diputado aliado del oficialismo, que es del PRO, Alejandro Finocchiaro. Así que estos son, digamos, los 2 temas que se resolvieron. Quedaron un montón de otros proyectos sin ser emplazados y también en el temario había justamente iniciativas ya con dictamen de comisión que tenían que ver con juicio por jurados y modificación de la ley de los decretos de necesidad y urgencia que quedaron sin tratar. Exactamente, eso fue parte de la agenda pendiente. Hace un ratito escuchábamos al diputado Juliano que nos decía justamente que van a definir ahora si convocan una nueva sesión para las próximas semanas. Fue muy costosa esta sesión en términos de también la composición del quórum y de la agenda, ¿no? Lo que se encuentran los diputados opositores, que fueron quienes impulsaron esta convocatoria de hoy, tiene que ver principalmente con la cuestión vinculada a la falta de posibilidades de trabajar con la Comisión de Presupuesto. Pero nos llama nuestro compañero Gonzalo Salvadarrieta, que está con un diputado también ahí en Pasos Perdidos. Gonzalo. Aman, tenemos la posibilidad de, bueno, hablar, de dialogar y de pedirle la opinión de todo lo que pasó al diputado Pablo Servi, a quien le agradecemos estos minutos, diputado representante del bloque de la Liga del Interior, radical de origen, pero bueno, con este nombre del bloque. Diputado, ¿qué le pareció la sesión en general, su opinión sobre los temas, lo que quiera reflexionar en estos minutos? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal Gonzalo? ¿Qué tal a toda la audiencia del equipo? La verdad que una sesión muy desordenada, se había acordado en labor parlamentaria de llevarla adelante ordenadamente, pero realmente ha tenido un nivel de desorden que concluyó con que se levantara el quórum de alguna manera, también no dándole lugar, porque recordemos que había pedidas 2 sesiones, había una a las 12 horas y otra a las 14:30 de Unión por la Patria, y como no se pudo incluir evidentemente el temario de ellos, hubo también ahí alguna discusión y se terminó levantando una sesión que tenía temas muy importantes, ¿no? En general. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda aquí desde el piso. Quería agradecerle primero estos minutos. Preguntarle sobre todo, bueno, ¿cuál era el clima que se estaba viviendo dentro del recinto? Hay muchos temas, la Comisión de Presupuesto no se reúne en trabajo colectivo, digamos, es la demanda principal de algunos sectores opositores. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué vio del clima que se estaba viendo o viviendo justamente ahí en el recinto? Sí, buenas tardes, Amanda. Realmente, como decía antes, ¿no? Lo que se sabía que no estaban los 2/3 para poder constituir en comisión y aprobarlo los proyectos dentro del recinto. Lo que se esperaba es que hubiera emplazamientos para que justamente se generara un cronograma de tratamiento de los distintos proyectos
algunos que hay alguna prioridad, otros que entiendo que ha sido para que lograr la posibilidad del quórum que se le había dado lugar, pero había temas importantes y que entendemos que el lugar para tratarlos son las comisiones y justamente lo que se buscaba era que haya emplazamiento en este sentido. Era un clima, ya, como contaba antes, ¿no? En lo que era labor parlamentaria, la previa, había un acuerdo de cómo hacerlo, de cómo seguir el orden. Después se fue desmadrando la sesión, algunos que quisieron meter algunas cuestiones, como el caso Libra, en el caso de la coalición cívica, algunos otros que fueron generando algún descontrol en la sesión y se terminó con el levantamiento del quórum. Diputado, por estos minutitos aquí en Pasos Perdidos. Gracias, Gonza. En cualquier momento volvemos contigo. Fernando Fraquelli, bienvenido. Bueno, qué despiole que se armó, ¿no? Cuántas corridas, una sesión que parecía que iba a ser muy prolongada. Lo cierto es que también han avanzado con algunos temas que seguramente lo vamos a estar ampliando con nuestro invitado. Exactamente. Diputado Eduardo Valdés, gracias por estar aquí y por esperarnos estos segundos. No, por favor. Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria. ¿Qué fue lo que pasó dentro del recinto? ¿Por qué se levantó la sesión tan intempestivamente? Bueno, primero quiero decir, se logra el objetivo por el cual el bloque de Pablo Juliano, que es el presidente del bloque, donde está Facundo Manes, habían convocado, que era emplazar a la Comisión de Presupuesto, ¿no?, con el tema Garrahan y el tema universidades. Y por supuesto, donde se trabó la discusión es en resolver el 14-14 que existe en la Comisión Libra, y ya es la segunda sesión donde yo creo que porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, no quiere que se resuelva esa situación, siempre hay un artilugio reglamentario para no terminar de definir cómo se elige el presidente de esa comisión investigadora de Libra. Eso es lo que trabó la continuidad de la sesión. O sea, los que somos opositores estamos de acuerdo en que debe presidir un opositor esa comisión, la comisión que investiga el caso Libra, y el oficialismo no es que dice nos toca a nosotros, sino que trata de que no se resuelva eso, porque de resolverse tiene que presidir un opositor de esa comisión. Sin dudas, Eduardo, una sesión que comenzó y que fue elevando su temperatura a partir de cada participación de los legisladores nacionales, más allá que hay dos datos importantes para Democracia para Siempre y para el resto de los bloques de la oposición, porque ahí coinciden, más allá que Pablo Juliano y su bloque solicitaron la sesión especial, coincide Unión por la Patria, coinciden varios sectores en la necesidad de discutir la situación del Garrahan y la situación del financiamiento para las universidades. Pero una sesión que empezó a generarse, digamos, de manera acalorada, hasta que, bueno, quiero decir que lo explicó nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que nosotros le quisimos agregar temas a esta sesión, que era la derogación de los DNU, ¿no? Que tanto daño está haciendo en este momento para el cierre de organismos de cultura, organismos de derechos humanos, organismos en general que vemos que nosotros queremos impedirlo lo antes posible. Y entonces ahí es donde creemos que nosotros habíamos pedido también una sesión especial que iba a ser hoy 14:30, producto de que esta sesión continuó, no se pudo hacer la de derogación de los DNU, pero seguramente en este momento está reunido el bloque, o sea, nosotros vamos a seguir reunidos para ver cómo continuamos lo que falta de esta sesión, pero fundamentalmente también la derogación de los DNU, que para nosotros es condición indispensable para la actividad parlamentaria en este momento. Pero más allá, diputado, de la discusión reglamentaria que se dio, ¿qué fue lo que el detonante para que hubiera diputados de Unión por la Patria que se cruzaron para el lado del recinto de La Libertad Avanza y allí se vieron las discusiones?
Yo me quedé en mi banca y vi lo que estaba pasando. Como me llamaron inmediatamente desde la banca, acá no he podido averiguar los motivos de por qué se... a ver, los presumo, pero no tengo oficialmente. O sea, la temperatura se dio al calor de los dichos de José Luis Esper sobre Cristina Fernández de Kirchner en estos últimos tiempos. Y ahí creo que la discusión era con él en este momento ahí en el recinto. Pero yo estaba del otro lado de donde está el bloque Unión por la Patria y esto se dio en el bloque de donde está el oficialismo. Diputado, ¿y este clima que se generó, que se vivió en el día de hoy, anticipa complicaciones para las próximas sesiones, para las próximas reuniones de comisión, para el vínculo entre los distintos bloques de cara obviamente a octubre, que ese proceso electoral? Yo quiero decir que nosotros creemos que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, el fallo que ha salido de la Corte Suprema de Justicia, ha generado una cuestión en la política y en la institucionalidad de la democracia importante, lo quiero decir honestamente. No encuentro motivos por lo cual la Corte Suprema de Justicia no haya abierto el recurso de apelación de alguien que siempre estuvo a derecho, como Cristina Fernández de Kirchner, fue a todas las audiencias que la convocaron, aun cuando eran 8 indagatorias en un mismo día. El mismo día, fíjense la hazaña que había, que era el mismo día del cumpleaños de su marido que acababa de morir. Estoy hablando del 25 de febrero del año 2019. Ese día le pone el juez Bonadío y el fiscal Stornelli 8 indagatorias, algo único en la historia judicial argentina. Nosotros creemos que había muchísimos motivos por los cuales había que abrir ese recurso. No estábamos pidiendo que la absuelva, estábamos pidiendo que la juzgue en justicia para alguien que nunca se profugó, como se profugó el primero que investigaron del macrismo. Pero si a vos te juzgan por la causa judicial que denuncia, yo nunca le diría al presidente Macri, le generaría al presidente Macri que lo juzgue a alguien que sea manifiestamente amigo de quien es su adversario político. Esto no sucede, rompe toda la tradición del derecho penal. O sea, Cristina Kirchner no ha sido juzgada con el derecho penal ortodoxo, sino con la doctrina del derecho penal del enemigo. El juez que le reabre la causa después de 8 años, que es el juez Ercolini, justo el año que se asume Mauricio Macri, por una reapertura del propio Mauricio Macri, que lo mandó al director de Vialidad a abrirle una causa que había sido cerrada por la justicia de Santa Cruz y por el propio Ercolini, que era el juez. Pero ¿qué había pasado? Ahora, en el gobierno de Macri, la mujer de Ercolini, la esposa, era la jefa de prensa del ministro de Justicia Garabano. Esa injusticia que Cristina apela, que le toca una sala que están Brugli y Bertuzzi, públicamente enemigos de Cristina, que no tuvieron acuerdo, que fueron trasladados a ese lugar por el propio Macri, más quien jugaba al fútbol, después nos enteramos de eso en medio del juicio oral, Mariano Llorens, que jugaba en el mismo equipo que integraban el fiscal y el presidente del tribunal oral, que apelado el caso le toca a Cristina Kirchner, que se nos ríen en la cara, que nos muestran el mate que dice Liverpool, el propio Jiménez Uriburu, riéndose de todos nosotros al día siguiente que salen los medios que se comprobó que él jugaba al fútbol en la casa particular de Mauricio Macri. Cuando vos apelás esa sentencia en donde el fiscal y el presidente del tribunal juegan en el mismo equipo, cosa que está prohibido en todos lados, ¿no? Te toca una Cámara de Casación Penal que la integran 2 que jugaban al tenis y al pádel en Olivos, en la quinta presidencial de Olivos, de Mauricio Macri, que es el que mandó a reabrir la causa de Cristina Kirchner vía Iguacel, como dije, con Ercolini y su compañera secretaria privada o jefa de prensa del ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano.
Entonces vos pensás que esa falta de imparcialidad, que es pública, que ha salido en todos los medios, que contradicen los principios generales del derecho, que el juez debe ser y parecer, el tema de la independencia que debe tener un juez con respecto, la Corte Suprema de Justicia dice que no abre ese recurso. Me parece que esa es lo que estamos viendo, el malestar político en la institucionalidad democrática de parte de uno de los sectores más importantes, porque es la presidenta del Partido Justicialista, que es el principal partido de oposición. Ustedes han visto gente de otros partidos que se han manifestado contrario a este fallo. He visto a Miriam Bregman, he visto a la izquierda, he visto también a Ricardo Alfonsín, al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. O sea, ¿cómo no vamos a estar en un malestar si estamos viviendo esta situación? Hoy ustedes lo manifestaron también en el propio recinto con los carteles que pegaron que decían Cristina libre. Y esta situación, Eduardo, va a impactar permanentemente en cada uno de las actividades que tenga esta Cámara de Diputados. Mirá, se construye día a día la política. Yo no te puedo decir de acá al futuro, pero nosotros la temperatura política que tenemos es tal cual lo que yo estoy diagnosticando de parte de nuestro bloque. ¿Sí? Se habla mucho. Bueno, ustedes verán, la temperatura mediática no es distinta de la temperatura política, ¿no? Pero ustedes fíjense, ¿cómo no vamos a sentirnos el mismo día? Nosotros creemos que todo esto fue decidido, porque lo que me olvidé decir es que fueron 42 días que el expediente llega a la Corte Suprema y se resuelve. Hoy hemos visto un fallo que la Corte Suprema sí abre un recurso de apelación de un cura pedófilo, lo digo yo, que he sido abogado de Gabriel, quien fue abusado por Grassi, por Julio Grassi, que lamentablemente sigue siendo sacerdote. En el caso de este cura, hasta el Papa Francisco le había sacado la condición de sacerdote, había sido excomulgado, había sido ya condenado. Hace 7 años que fue condenado y se tomaron todo este tiempo para decir que había, esto que nos enteramos hoy, que había prescripto hace 12, cuando las víctimas están indignadas y furiosas, por supuesto, víctimas que fueron abusadas cuando tenían 15, 14 años y que se animaron a denunciarla mucho tiempo después, porque es todo un tema, sabemos nosotros lo que es el abuso sexual cuando está la condición de superior en un seminario, eran jóvenes que aspiraban a ser seminaristas. Bueno, esta barbaridad que debe estar dando vuelta al mundo, porque los casos de abuso sexual de sacerdotes es un caso que se globaliza enseguida la información. Ha habido hasta un Oscar a una película que le costó varias cabezas en Nueva York. Ustedes saben que ahí el Papa Benedicto XVI fue muy importante, porque él fue el que dijo, juzguen a fondo, y eso le costó un vacío de poder de parte del cardelanato italiano, que hizo que después él quisiera abdicar porque no quería gobernar en esas condiciones. Pero digamos, de ahí en adelante la Iglesia fue a fondo, y nos sorprende que el Poder Judicial ahora haga esto justo una semana después que sucedió lo de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo decía que el día que Donald Trump y Marco Rubio prohíben el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner y su familia a Estados Unidos, pareciera que ese día fue el día de ahora la cuestión judicial. Porque ese mismo día, por la tarde, salió el rechazo del recurso de apelación de Cristina Kirchner en la Cámara de Casación Penal. Ya habían fracasado los 2 intentos de ficha limpia acá, que ustedes se acuerdan. Entonces, ese día es como diciendo, vamos a la solución final. No la pudimos por vía de ficha limpia, vamos por la cuestión judicial. Desde ese día pasaron 42 días.
Se tomaron 7 años con el cura. Hay un caso en la Corte que duerme, que es el caso de la madre del fiscal Nisman, que lleva 7 años una cuestión que tiene que resolver la Corte sobre la causa de Nisman, que tanto hacen bandera, y no la resuelve, pero con Cristina Kirchner 42 días. Diputado, ahora la semana próxima está previsto que se emplacen estas comisiones, por lo menos 2 plenarios, y que se avance con financiamiento universitario y con emergencia pediátrica. Una vez que se dictamine, se va al recinto. Así es. Ese es el plan. Así es, va al recinto, la aprobaremos, seguramente tendremos la mayoría, que es lo que sigue pasando, y después irá al Senado de la Nación, y en el medio esperemos que no la vete el presidente. Gracias, diputado Valdés, por este ratito aquí y por traernos toda la información de lo que pasó adentro del recinto. Muchas gracias. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, Fer, en una sesión que fue, como bien decías vos, increyendo en la tensión minuto a minuto, a medida que iban haciendo uso de la palabra los distintos diputados, pero desde el minuto 1, podríamos decir. En cuanto empezaron a plantearse las cuestiones de privilegio. Exacto. Acá estamos viendo el cierre ya. Aquí Pablo Juliano fue una de las últimas voces en hacer uso de la palabra, donde pedía, bueno, reencauzar la sesión discutiendo el temario que estaba previsto. Que en principio no se estaba, se había desviado en torno a la situación del caso Libra. Vamos rápidamente a Pasos Perdidos. Ahí está nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta con el móvil. Aman, Fer, aquí ya concluyendo la tarea, por lo menos en la zona de Pasos Perdidos, donde quedan algunos colegas nomás trabajando, terminando sus tareas, mientras que los legisladores ya se han retirado casi todos, en su mayoría, más allá de que posiblemente tengan alguna reunión de bloque íntima. Lo que sí se ha trascendido después de lo que fue la suspensión de esta sesión especial, y más allá del motivo de la misma, ya se comentaba que los legisladores de Unión por la Patria se levantaban de sus bancas en plena sesión porque a partir de las 5 de la tarde tenían programado una conferencia de prensa que finalmente se va a realizar a las 18. Recién, bueno, estuvo el diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria con ustedes y posiblemente haya tenido que retirarse también para estar presente a partir de las 18. Y aquí en el anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el tercer piso, en la oficina 330, que es justamente la del bloque de Unión por la Patria, se va a estar realizando una conferencia de prensa que obviamente va a estar encabezando el presidente del bloque de Unión por la Patria aquí en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, por lo que entienden ellos fue una persecución política y judicial y una detención arbitraria, según entienden los diputados, de Alexia Abaigar. Ella es funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y también de Eva Mieri, que es justamente la jefa del bloque del PJ en la concejalía de Quilmes. Todo esto porque hubo una detención arbitraria, según entienden desde Unión por la Patria, por los hechos vandálicos contra el hogar, la casa de José Luis Espert, el diputado de La Libertad Avanza. Justamente mencioné a estas dos funcionarias, concejala una, Mieri, y la integrante del Ministerio de la Mujer y Diversidad en el caso de Abaigar, porque justamente a raíz de este suceso entienden que hubo una persecución política y judicial, y también va a estar presente el abogado Diego Molea, representante en este caso de la justicia, en este caso por parte de estas dos funcionarias, así como también familiares de estas dos personas que acabo de mencionar, junto con legisladores que van a estar hablando sobre el hecho. Ya se comentó algo en la sesión especial, dentro de las cuestiones de privilegios se hablaron varios temas. Uno fue, por ejemplo, la determinación de la justicia estadounidense por el caso de YPF y el monto millonario, ¿no?, que ascendió con los intereses a $17.500.000 por parte del pago que debe realizar la Argentina, y que ya el gobierno nacional está encargándose de apelar el fallo. Se habló también de la cuestión vinculada a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, y también se habló de los actos vandálicos sobre la casa de José Luis Espert, del
del diputado de La Libertad Avanza días anteriores. Bueno, en base a esto también se va a estar realizando esta conferencia de prensa por parte del bloque de Unión por la Patria en el contexto aquí de la Cámara de Diputados. Gracias, Gonza, por toda la información y por todo el trabajo. Nos estamos viendo próximamente. Un placer, Aman. Un abrazo grande para vos, para Fer y para Meli, ahí en la mesa. Muchas gracias. Muy Bueno, bien, ahí hay está. parte de las Excelente, actividades que se van a hacer después, ¿no? Sí, Porque claro. todavía quedan los estertores de esta suspensión intempestiva. Es la segunda o tercera vez que se da en el año ya una situación de este tipo, donde finalmente se tiene que levantar la sesión por desencuentros entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Bueno, hablé con Alejandro Finocchiaro. Sí. Confirmó que el martes de la semana que viene está convocando conjuntamente con José Luis Espert a ambas comisiones para avanzar con el proyecto o los proyectos respecto a el financiamiento para las universidades nacionales. Ante la consulta si el mismo martes se va a firmar el dictamen, abrió un interrogante. Ajá. Lo van a plantear los legisladores en la comisión. Sí, sin duda. Y la otra comisión que también se va a hacer el mismo martes es la comisión, el plenario de las comisiones, como decíamos Meli, de salud, de presupuesto y de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por el Garrahan. Por el Así Garrahan. es, por la emergencia pediátrica, que justamente es este proyecto que están viendo desde la comunidad del Garrahan. Bueno, ahí mencionaba, ¿no, Gonzalo? Este tema también de la militante detenida, Baigar. Sí. Sobre quién habló Luana Volnovich. Sí. Y Luana Volnovich, cuando habla en el recinto, José Luis Espert no estaba. Al parecer fue en este final de la sesión abrupta que ahí apareció Espert muy cuestionado hoy todo el día desde Unión por la Patria, sobre todo porque hubo nuevas detenciones respecto de este hecho en su casa. Y bueno, allí es que se da esta pelea donde ya en las redes sociales están estallando en críticas los diputados de la oposición llamada dialoguista, los diputados también que venían siendo socios de Unión por la Patria en esta alianza para mover el recinto y las comisiones. Como, bueno, escuchábamos a Pablo Juliano, también desde la coalición cívica, hay un reclamo de que si son socios o cómplices, así lo dicen en palabras de los diputados, Unión por la Patria y La Libertad Avanza, ¿no? Por esta trifulca que se generó y que finalmente se queda la sesión sin quórum, una sesión, como te comentaba Amanda, que no había tenido problemas para el quórum y que además había tenido presencia de diputados que responden a gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Jujuy, de Chaco, de Río Negro, de Neuquén, muchos de ellos que a veces no están, no Presentes. bajan al recinto cuando hay sesiones convocadas por la oposición. Ahí está justamente Luana Volnovich, ex titular del PAMI durante la gestión anterior, planteando esta cuestión de privilegio que comentaba. Esto fue un poco más temprano, ¿no? Sí, durante la sesión, en la etapa previa al debate de los emplazamientos, ¿no? Sí. Porque la mecánica del emplazamiento, como es una decisión del Pleno para poner en agenda y darle preeminencia a un tema determinado para su tratamiento, Así es. tiene que cumplir algunas cuestiones. Por lo menos presentarse la posición del debate en el recinto. Eso necesita una mayoría agravada de 2/3, eso no se consiguió. Entonces luego se emplaza la comisión. El emplazamiento de educación de universidades tuvo 161 votos a favor y 68 en contra, ninguna abstención. Y el otro emplazamiento que pone a la Comisión de Salud que hablábamos recién, con la de presupuesto, con la de niñez, también 164 votos a favor y 66 en contra. También sin ningún tipo de abstenciones, ¿no? Lo que va marcando mayorías para el tratamiento de estos proyectos que incluyen ahí a sectores que tienen más diálogo con el oficialismo, que por ahí no son tan propensos a dar quórum cuando es convocada por la oposición la sesión, pero que en estos números nos muestra que tiene una voluntad de debatirlo. Sin lugar a dudas. Habrá que ver cuál es el impacto que también tiene el levantamiento de esta sesión en esa construcción de mayorías que lograron los sectores de la oposición. ¿Por qué? Porque hay varios bloques políticos o varios legisladores que bajaron a dar quórum en la jornada de hoy pensando en discutir un tema central para gran parte del país. ¿Cuál es? El tema retenciones. Claro. Y entienden, lo planteó el propio diputado Carlos Gutiérrez del peronismo de Córdoba, hombre cercano al gobernador Martín Yarlora, que
hay un acuerdo o esto permitió esta situación de levantarse la sesión, de generar, digamos, este caos que se vivió en la discusión de Libra. Ahí estamos viendo imágenes del recinto. Generó, en definitiva, cierto entendimiento entre la Libertad Avanza y el bloque de Unión por la Patria y, por lo tanto, terminó levantándose la sesión. O sea que apuntan y estos se terminó bloques de no discutir el tema retención. Claro, había una intención de emplazar la Comisión también de Presupuesto, porque ya en Agricultura y Ganadería viene trabajando fuertemente el diputado Benedetti en este tratamiento, ¿no? En este debate. Hay muchos proyectos. Sí, igual en el poroteo previo también desde el espacio daban algunos indicios de que ese emplazamiento no iba a lograrse, que no iba a ser tal, ¿no? Que no iban a tener los votos. Claro. Pero bueno, en definitiva quedó sin tratarse, como también mencionaban los dictámenes que ya estaban para ser aprobados. En el caso de ser aprobados iban a ser media sanción de la ley de juicio por jurados, pero también de la modificación a la ley 26.122, que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia, y que fue uno de los últimos reclamos que escuchamos de Juliano cerrando la sesión, que le dijo a Unión por la Patria, ¿no? Por favor, frenemos que el Poder Ejecutivo gobierne a través de decretazo. Claro. Exacto. Claro, bueno, ahí me parece que todavía falta en la oposición pulir cuál es el texto, ¿no? En definitivo, que tienen que terminar de sancionar para modificar lo que es la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Me parece que todavía hay diferencias. Hoy estaba esa posibilidad porque en definitiva el recinto permite esa discusión entre mayorías y minorías, ver cuál es el texto que se impone. No sé si previamente habrán avanzado con esa iniciativa. Me parece que en la cabeza de muchos bloques políticos estaba centralmente el tema Garrahan, estaba el tema universidades, dos aprobaciones en definitiva para ponerle fecha y hora a la citación a estos plenarios de comisiones, y por el otro lado, en un sector determinado, estaba el tema retenciones. Sí, sin duda son discusiones que van mostrando también la atomización que tiene la Cámara, ¿no? Las agendas propias de cada uno de los espacios. Primero fue convocada la sesión para la mayoría de los temas sin dictamen, para poder emplazar algunos de los temas por Democracia por Siempre. Hubo una ampliación del temario, incluyendo debates que proponen otros bloques del radicalismo, por ejemplo, incluso también el bloque oficial del radicalismo que tiene a Rodrigo de Loredo conduciendo ese espacio, que incluían temas propios, ¿no? Claro. Usos horarios, el tema retenciones, y una sesión nueva llamada por Unión por la Patria, para más tarde. Claro. Esa descoordinación, en definitiva, de la oposición genera que no haya una agenda común y que no haya entonces una resolución de aprobaciones dentro del proceso del debate. Bueno, y además lo que lleva también es que a partir de ahora tienen que volverse a sentar en una mesa los sectores de la oposición, pensando en de qué manera se va a reencauzar estos Vamos a ver debates, las imágenes del momento en que se armó todo este desencuentro, podremos decir de alguna manera, entre los diputados de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza. Estaba haciendo uso de la palabra en ese momento el diputado Juliano, habían hablado unos minutos antes el diputado Germán Martínez, también de Unión por la Patria, tratando de ordenar y encauzar un poco la discusión, y se levantan todos los diputados de su banca ante las reacciones y los gritos. Ya había habido momentos así durante la sesión, ¿no? Lo que pasa es que Juliano lo que ve y se anticipa a lo que después ocurrió, ¿no? Que en definitiva, al levantarse Unión por la Patria, al levantarse también varios diputados de La Libertad Avanza, el seguimiento de lo que eran los temas que ya estaban acordados para discutir en esta sesión, se iban a empezar a caer, o por lo menos no iban a llegar a tener la posibilidad de entrar a discutirlos porque no iba a haber quórum, que es en definitiva lo que pasó. Imágenes que desde acá vemos de una panorámica, ¿no? Pero que según en las redes sociales están reproduciendo muchos videos, porque ahí veía también esta costumbre que ha tomado algunos diputados de filmar justamente lo que pasa en el recinto y no queda registrado muchas veces, que Fernando Iglesias estaba grabando a Paula Penaca muy de cerca
porque justamente Penaca fue una de las que se mostró más enojada y increpó a Espert. Estaba ahí muy cerca. Roxana Monzón, Claro. también cerca de ella. Claro. Bueno, ahí tenemos una imagen más cercana de los diputados discutiendo entre ellos, Sí, parados en sus acercándose bancas. principalmente al sector del oficialismo, ¿no? Y que si ahí se apunta al tablero, el tablero dice sin quórum. Claro, obvio. Entonces, pasó que una diputada pidió directamente levantar la sesión porque no había quórum. Exactamente. Y el propio presidente de la Cámara le dijo a Juliano, si yo pongo a debatir o pongo a consideración determinado proyecto para tener que votarlo, no voy a tener quórum y se cae la sesión. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Y ya estábamos en una discusión no compleja, reglamentaria nuevamente. La verdad que no recuerdo algún año en el que se haya discutido tanto el reglamento dentro del recinto, perdiendo realmente horas de debate, ¿no? Y bueno, en este caso tenía que ver justamente por los emplazamientos que se querían realizar, ¿no? Algunos que incluso no estaban dentro del temario convocado a la sesión, que eso también era lo que repetían constantemente Martín Menem, como el que tenía que ver con el proyecto referido a la Comisión Libra, ¿no? Claro. Impulsado por la coalición cívica. Lo que pasa es que como no hay resolución en la comisión investigadora, es el segundo intento que hace la oposición de resolverlo en el recinto, ¿no? Claro. Ahí hay justamente una discusión que se traslada a la comisión cuando se reúne, vinculado en cómo coordinar y desarrollar algo que se votó en la Cámara de Diputados, que es justamente la creación de esta comisión. Los tiempos corren, no pueden discutirse o ponerse de acuerdo por un empate justamente entre quienes son los que presiden la comisión, y eso lo que interpretan varios sectores es que debe ser llevado al recinto, que el recinto es soberano para tomar estas decisiones. Claro, pero me parece que también hay diferentes interpretaciones entre lo que plantea la oposición y lo que plantea el presidente de la Cámara respecto a que, según Martín Menem, lo que están planteando sectores de la oposición están planteando una modificación del reglamento o un planteo que está por fuera del ámbito reglamentario y que por lo tanto lo que tienen que hacer primero es modificar el reglamento de la Cámara, discutirlo para eso presentando un proyecto, discutirlo en las comisiones respectivas, asuntos constitucionales, en peticiones, poderes y reglamentos de esta Cámara de Diputados, tener el dictamen, llevarlo al recinto, votarlo y plasmar un nuevo reglamento en la Cámara. Y a partir de ahí sí considerar lo que está planteando o lo planteaba en el caso de la propuesta de Maximiliano Ferraro. Es lo que interpreta el presidente de la Cámara. Claro, desde otro lado interpretan otra cosa. Claro, porque también lo que tiene el reglamento de la Cámara es que algunos artículos son taxativos, ¿no? Respecto a las mayorías, respecto a el funcionamiento de algunos de algunas partes de la sesión, pero hay otras que son interpretativas, ¿no? Claro. Que tienen un margen para que las fuerzas políticas también den su discusión respecto a cómo es el momento y cuál es el momento para, por ejemplo, la votación de un emplazamiento, por ejemplo, la votación de un proyecto, ¿no? Hay algunas grises, podríamos decir, que es típico también de un reglamento, que justamente es lo que genera estas discusiones. No, otra cosa que quería comentar es que, bueno, en el comienzo de la sesión de hoy juraron 2 nuevos diputados. Sí, es verdad. Por rotación de bancas, el Frente de Izquierda renunció Nicolás del Caño y Vanina Biasi y asumieron en su lugar Juan Carlos Giordano y María de las Mercedes Mendieta. Bueno, también Giordano ya habló hoy, durante hoy, porque fue aludido, justamente se generó polémica, entre todas las polémicas que hubo hoy. También en su juramento los diputados de la izquierda juraron por Palestina, por el pueblo palestino. Luego Sabrina Ahmechet realizó un homenaje a los argentinos que se encuentran todavía secuestrados en la Franja de Gaza y allí hubo intercambios que, bueno, también dieron que hablar. Bueno, va a tener mucho para analizar esta sesión, me parece, porque no solamente fue su terminación, su resolución intempestiva a partir del levantamiento de la misma. Y bueno, ahí está el momento, que se van levantando ya los diputados para... Muchos se levantaban con la cartera, las diputadas, o con sus sacos, los diputados, y yéndose listos para irse. Con el frío que hay fuera del Congreso, un diputado o diputada que se levanta de su banca y agarra su abrigo y sus pertenencias,
me parece que no vuelve al recinto. Sí. Indica algo, por lo Indica menos. que no vuelve al recinto. No, a pesar que hacía calor ahí. Claro, y a partir de lo que ha sucedido en estos momentos, cada bloque, cuando suceden estos levantamientos intempestivos de las sesiones, cada bloque se va y se reúne y hace un primer análisis. Exacto. Por lo menos en caliente, pero hay un primer análisis que cada uno de los bloques está llevando adelante en estos momentos. Nos vamos, hasta mañana. Gracias, Meli, por toda la información y por el análisis de lo que sucedió hoy en esta sesión. Fer, mañana, como todos los días, 4:30. Exactamente, ahí estaremos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.